Hola a todos, muy buenas noches. Qué delicia volvernos a encontrar, qué rico volvernos a ver. Maravilloso estar con ustedes de nuevo, maravilloso comenzar esta semana con historias nuevas, con preguntas, con interrogantes nuevos, con cosas que van surgiendo y por supuesto con compañía siempre presente, así que me encanta estar con ustedes. Un saludo a María Teresa, a Miriam Susana, a Ligoni, a Claudia M., a Pedro Zuliani, Dora Giraldo, María Catalina, María Mercedes, qué bueno verlas por aquí, Paula Andrea Londoño. Bueno, Gloria Moreno también, un abrazo para todos ustedes y delicioso encontrarnos. Les cuento que terminé mi consulta hace apenas 10 minutos. Y bueno, empatamos con este en vivo que teníamos pensado para hoy, que me parece bien interesante y que surge de verdad a raíz de las muchas preguntas de mucha gente que dice, bueno, y después de la crisis, ¿qué? ¿Qué viene ahora? ¿Cómo afrontar este proceso? ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo continuar en esto que nos estamos metiendo? ¿Y de qué manera cada uno de nosotros puede aprovechar para sacar provecho de la crisis y capitalizar la crisis para poder entonces generar cosas que nos vayan dando dividendos en otros planos y que nos permitan desafiar esto que se nos vino encima? Resulta que tuvimos una pausa mundial de la cual todavía no salimos del todo, poco a poco nos vamos ahí como normalizando, como que sí, como que no, y unas veces sí, otras veces no, unas veces queremos salir, otras veces no nos atrevemos, unas veces nos llaman a que nos conectemos con las realidades y con las no sé, las estrategias que se utilizan para llegar a que la gente vuelva y se conecte con lo que es en esencia, pero por supuesto muchas veces nos quedamos cortos en ese proceso. Así que es muy importante pasar del pánico a la confianza. En un principio todo fue pánico, recuerden esas calles desoladas, no se veía un alma, estábamos completamente amedrentados por la situación que estábamos viviendo y empezamos a buscar más respuestas, pero obviamente cuando buscamos respuestas encontramos también más preguntas. Todos esos interrogantes que surgieron después nos hicieron pensar en, bueno, ¿de qué estamos hechos? ¿Cuál es el material que nos constituye? ¿Qué es lo que permite que salgamos adelante después de algo como lo que hemos vivido durante todo este tiempo? Y esta es una bella oportunidad para decir que podemos hacerlo. Yo creo que ya nos hemos dado cuenta de que lo logramos, de que vamos haciéndolo poco a poco, de que es un proceso cooperativo en el que necesitamos despertar ese guerrero interior, ese guerrero que muestra realmente cuál es su esencia y de qué forma va a empezar a construir sobre lo que se tiene, sobre lo que ha ido tratando de colocar ladrillo tras ladrillo, esfuerzo tras esfuerzo, acto tras acto, para que finalmente esa construcción vaya dibujándose allí poco a poco en nuestro presente. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que pasar de estos recursos simplemente que estábamos buscando afanosamente. Recuerden que al principio entonces todo el mundo estaba buscando cómo abastecerse, cuánto iría a durar esto, teníamos esa incertidumbre total, seguimos en mucha parte de incertidumbre, pero sin duda que ya hemos empezado a manejar esto de otra manera. Entonces, primero recursos que metas, eso es muy importante. Cuando nosotros empezamos a identificar los recursos que tenemos, ya se nos empieza a abrir un poco el panorama y empezamos a encontrar que es fundamental que pasemos de la vulnerabilidad a la fortaleza, de eso que nos constituye en nuestra esencia, de eso que cada uno de nosotros puede sacar, porque cuando ese guerrero ninja que tenemos nosotros está ahí a punto de flotar, entonces surgen los mejores potenciales y muchas veces cosas que hasta nos sorprenden a nosotros mismos, porque nos encontramos como seres realmente fuertes, pero flexibles, que eso es lo más importante. Ese símil que hacemos siempre con el bambú que se puede agachar para volverse a levantar, y esto es una maravilla porque lo que nos está mostrando entonces es que tuvimos que aprender a calcular el riesgo. Nos dimos cuenta que la vida no era simplemente un juego de azar, que la vida no era una mera casualidad, sino más bien una causalidad,
que cada cosa que estaba ocurriendo estaba mostrándonos un poco el camino, pero también nos dimos cuenta de que era el momento de empezar a crear vínculos, a crear alianzas, a generar nuevas estrategias para acercarnos entre nosotros y con los otros, para darnos cuenta de que la empresa de la vida la estamos construyendo precisamente con cada una de nuestras acciones. Así que volvernos a conectar, volver a crear esas alianzas, no es otra cosa que entender el compromiso que todos tenemos, y ese compromiso a su vez nos lleva a que no nos quedemos pronosticando el futuro. Ya nos hemos dado cuenta hasta la saciedad que nos quedamos completamente insuficientes cuando tratamos de hacerlo, porque ese tratar de pronosticar muchas veces va incluyendo el pool de deseos que cada uno de nosotros en su interior tiene, y por lo tanto entonces erramos muchísimo y calculamos muy mal lo que será posiblemente nuestro futuro. Es el momento de entonces hacer y crear, pero desde el hoy. Desde el hoy, eso significa conectarnos con esto que tenemos, con los recursos, insisto, que tenemos, con el tiempo que tenemos, y no huirle más al tiempo. Es un momento en que cada uno de nosotros puede perfectamente apostar. Y cuando hablamos del tiempo, les quiero contar una historia que justamente una paciente me trajo hoy. Es una paciente muy bella que además ya tiene una cancha tremenda en estas cosas, ya domina perfectamente este lenguaje. A mí me encanta porque en broma yo les digo que he creado un monstruo y eso es una maravilla, porque cada uno ya empieza a hacerse consciente, que es la aspiración máxima que hemos buscado siempre, lo que hace que empezamos estos en vivo desde el principio de la pandemia, hacernos conscientes de lo que nos está ocurriendo y de cómo cada uno puede contribuir perfectamente en su proceso. Pues bien, ella consultaba porque desde hacía 4 días comenzó con un dolor a nivel periorbitario, toda esta zona muy dolorosa, pero que se irradiaba a la zona temporoparietal y a la zona occipital de su lado izquierdo precisamente. Esto tiene una connotación muy bonita. Y ella me dice, mira, yo pensé en muchísimas cosas, sé que si me iba posiblemente a mi compañía de la póliza, pues de seguros y todo esto, me iban a mandar un analgésico, pero es que a mí me interesaba entender qué era esto, y empieza a meditar, a reflexionar. Es una paciente que lo hace con mucha frecuencia, y miren cómo ella misma llega con la conclusión. Ella tiene 2 hijos, uno de ellos a raíz de la pandemia tuvo que cerrar su negocio, que venía ya más o menos prosperando y llegaba al punto de equilibrio, pero pues con base en lo que ocurrió, pues dijo, no puedo sostener esto por lo menos durante este tiempo, porque son cosas que realmente afectan un negocio como el que tengo. Él tenía un negocio de comidas, pero ahora mismo está queriendo montar un negocio completamente distinto a lo que había tenido con su novia, con una amiga también, y entonces están pensando, tratando de diseñar esa estrategia de vida, porque obviamente es el reto que se pusieron. Y su otro hijo, que está viviendo en otra ciudad, decide venirse nuevamente a vivir a Medellín, y por supuesto ella está muy contenta con su regreso, pero como una buena mamá quiere que sus hijos estén bien. Recuerden, lo izquierdo es la descendencia, eso es muy importante. Lo derecho tiene que ver más con la pareja, pero lo izquierdo tiene que ver con la descendencia, y el hecho de que se afecte esa zona periorbitaria, yo ahorita estaba señalando mal porque me veo aquí en la imagen en espejo y estaba señalando este ojo, en realidad es el izquierdo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aquí sale un nervio que se llama el nervio trigémino. Ese nervio trigémino da una rama hacia la parte mandibular, otra parte hacia la zona maxilar y otra parte hacia la zona oftálmica, y se llama la rama oftálmica del nervio trigémino. Pero esto significa pasado, esto significa presente, y esto del ojo significa futuro. Es decir, cómo veo, dolor periorbitario, mi futuro, o en este caso el futuro de sus hijos, insisto, la descendencia. Es muy bonito porque ella misma llega a esa conclusión. Esta es la razón de ese dolor. A veces uno no cree sentirse así de vulnerable, pero es que ¿qué hacemos? El que es papá o el que es mamá, pues sabe perfectamente que tiene un cordón que probablemente no se va a cortar hasta el último de los días, y
queda allí inscrito. Entonces miren lo bonito de esto, porque cuando ella hace el proceso de comprensión de lo que está ocurriendo, en ese momento ya empieza su proceso de recuperación o sanación o de equilibrio y armonía interiormente. Esto ya va dibujando por completo, y miren cómo es de simbólico esto que le ocurre a esta paciente. Es la visión, es lo que yo proyecto al futuro. Recuerden que el ojo también es el futuro, la nariz y la boca son el presente, pero los oídos son el pasado. Entonces a veces también la boca se relaciona con el pasado de acuerdo a algunas visiones, pero fíjense, esto es la visión a futuro que yo tengo de mis hijos, y fíjense cómo se inscribe esto desde el punto de vista semiológico, sintomático y signológico en el cuerpo. Esto a mí me parece tan bonito, tan de verdad tan diciente, que es que vale la pena hacerle caso e interpretar de manera adecuada todas estas cosas. Así que después de la crisis vienen las decisiones, pero decisiones tomadas con coraje, con fuerza, con voluntad, con arraigo, con enraizamiento, con poder, con voluntad, insisto, que identifica claramente que esto que nos ocurrió o que nos ha venido ocurriendo durante la crisis no es otra cosa que un verdadero punto de inflexión, un nodo muy importante en el que tenemos que desplegar esas acciones, y cuando se despliegan esas acciones es necesaria la velocidad, es necesaria la acción inmediata para poder entonces empezar a llegar a cosas mucho más productivas. Es renunciar, esto es muy importante, renunciar al control, porque el control es una ilusión, y hasta aquí habíamos vivido de ilusiones. Y si entendemos todo esto que nos está ocurriendo, si interpretamos de manera adecuada la crisis, vamos a comprender que también tenemos una oportunidad maravillosa para renunciar al control, para reconocernos deliciosamente vulnerables, y cuando uno decide soltar el control, es entonces cuando puede permitirse volar libre, extender las alas y estrechar nuevos lazos de amistad. Por eso entonces tiene que venir con este después que sigue el cambio de relaciones. Las relaciones ya tienen que empezar a ser de una manera completamente distinta, no solo con quién nos relacionamos, sino la manera como nos relacionamos. Cuando estrechamos las manos, estamos dando salud, pero además estamos estableciendo casi que un pacto directo desde nuestro corazón. Recordemos que las manos son la extensión del corazón, y el solo hecho de encontrar y poder estrechar las manos del otro nos está permitiendo seguramente darnos cuenta, caer en cuenta de que algo distinto está ocurriendo en este tipo de relaciones. Y es muy curioso, porque hoy, cuando no nos podemos dar las manos por este tipo de situación, entonces nos damos los puños, o a lo mejor el codo, o simplemente nos hacemos los locos y no hacemos ninguna de las dos cosas, y simplemente, como el torero, decimos siga, ole más o menos, y esto no es otra cosa que evitarnos. No, es el momento de volver a relacionarnos, posiblemente con una mirada, que es lo más claro que vemos hoy en este momento, posiblemente con esa cercanía desde el corazón que permite que nuestro corazón lata y registre una frecuencia suficiente como para mantener al otro en contacto nuestro, donde ya no tengamos que buscar culpables, pero en cambio sí soluciones. En cambio renunciamos a los veredictos y a ser jueces, para encontrar que cada uno de nosotros es tremendamente vulnerable, y que en el encuentro con los otros tenemos la posibilidad de derrumbar los paradigmas, de emerger a nuevos órdenes, y este emerger a un nuevo orden significa aprovechar el caos para que esa semilla que fue sembrada en un momento determinado vaya creciendo poco a poco, vaya dando sus ramas y finalmente sus flores y sus frutos, y de esa manera entonces, después de la crisis, podemos decir valió la pena haber hecho la pausa. Pero es una pausa activa, aquí no nos podemos quedar quietos, porque se trata nada más y nada menos que de la empresa de la vida. No solamente estamos hablando del aspecto salud, estamos hablando de nuestra empresa como tal. Y me refiero a la empresa física como tal, lo que cada uno desempeña desde el punto de vista laboral o profesional, pero también desde lo que representa el rehacer, reinventar, reasignar los valores en nuestra vida para poder empezar a entrar, ojo, y cambiar de lo que hemos llamado pasar de la crisis de la empresa o la empresa de la crisis. Tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo, porque a veces
esta crisis de la empresa se convirtió en una empresa de la crisis y hay gente que aprovecha la crisis y trata de mantenerla porque esto empezó a dilucidarlo de otra manera y entonces prolongamos mucho más en el tiempo este tipo de cosas que llevan a que haya estrategias poco responsables en un momento determinado y se empieza a, de alguna manera, entre comillas, socializar la frustración. Ojo, porque cuando se socializa la frustración, es lo que hemos dicho, es como cuando los amargados salen a tomar café juntos y de esa manera nos perdemos y perdemos las raíces. Hubo una chica muy linda que vino hoy, muy especial a la consulta, y yo digo, es que son todas historias absolutamente maravillosas. Es una chica de 27 años, ya eso es muy importante porque está terminando su cuarto septenio, ese de la realización profesional, y de los 28 a los 35 va a volver a empezar con el yo, con el afianzamiento, con el reconocimiento del territorio, y miren el motivo de consulta tan especial. Yo vengo porque alguien me recomendó que viniera, entre otras cosas ya te hice seguimiento, ya te investigué, ya sé quién eres, a mí me encanta que me investiguen porque ya hay todas estas historias allí contadas, entonces me facilitan mucho más el proceso, me encantan esos corazones que van saliendo por ahí. Lo cierto es que esta mujer dice, yo vengo porque no me siento firme en lo que estoy haciendo, no sé a dónde dirigirme, no sé qué es lo que debo hacer, no sé qué es lo que me corresponde, no me hallo, no me encuentro y me pone este símil, mira, es como si hubiera un arbolito, pero ese arbolito hubiera perdido sus raíces y yo no me he podido enraizar, siento que no voy para ningún lado, pero además que estoy tremendamente frágil, como si cualquier vientecito pudiera derrumbar ese arbolito. Cuando averiguamos su historia nos damos cuenta que es la mayor de 8 hijos, que de pronto ha tenido que vivir muchas experiencias complejas porque digamos se crió en una cultura de pobreza donde muchos de la familia materna dicen nos tocó vivir en esta familia y entonces tenemos que resignarnos con lo que somos y ella se niega desde muy temprano a hacerlo. Miren lo bonito, yo les he contado que el pulso es bastante chismoso. Empezamos a tomarle el pulso y empezamos a preguntarle por edades importantes en relación con esto, no olvidando el símil que ella había hecho, la pérdida de sus raíces. Ya eso solo me está diciendo, ojo, no estoy afianzada lo suficiente. Resulta que ella es hija de un papá un poco irresponsable que no ha estado muy presente, pero además la mamá se fue muy tempranamente y quien la crió fue su abuela. Y fíjense que desde ahí, por supuesto, ya empiezan a extraviarse las raíces. Esto tiene una connotación muy importante. Luego, cuando le preguntamos al pulso, a los 5 años ella encuentra una cosa muy importante donde incluso tiene dudas frente a que haya podido ser abusada o maltratada físicamente porque tiene una imagen vívida de la abuela haciéndole curaciones en sus partes íntimas pensando que de pronto tuviera algún tipo de abuso o alguna cosa. Ella creció con esa duda. Luego nos marca muy especialmente el pulso los 12 años, que es cuando ella comienza a menstruar y por supuesto comienza a menstruar, pero eso tiene más que una connotación fisiológica, es su encuentro con lo femenino, con lo que es ella. A los 17 años vuelve y nos cuenta el pulso, coincide con el inicio de sus relaciones sexuales. Allí empieza una dicotomía porque ella en un principio digamos que se contacta con un hombre y no se siente completamente satisfecha, pasa hacia los 22 años a través del pulso y allí conoce una chica con la que se involucra y entonces empieza esa indecisión y fíjense cómo mucha parte de su vida está ahí moviéndose en ese tipo de procesos y finalmente tiene que proyectarse a otras cosas. Pero ella como profesión está eligiendo, ojo, la fotografía. Eso es muy diciente porque es ponerle una lente a lo que ella está viendo para tratar de, a través de esa lente, ver las cosas maravillosas que la vida le está deparando. Entre otras cosas, le rindo un homenaje profundo a esta mujer porque es una valiente que me permite que cuente su historia. Obviamente omitimos nombres y cosas de estas, pero es para aclarar y porque sabemos que esto le puede ayudar a mucha otra gente, ¿no?
en este momento tiene una cierta dependencia económica de su madre que vive por allá fuera del país y por supuesto ella ya se siente en ese conflicto, bueno, yo tengo que hacer mi propio yo, tengo que definir para dónde voy, entonces lo que hacemos es ponerla a imaginarse como si hubiera un telón de un teatro, un escenario allí pintado, ella ve ese telón, ve eso que está proyectándose en una especie de pantalla de cine y ella está con sus ojos tapados en ese momento en un proceso de relajación profunda y la vamos llevando poco a poco a cada una de esas edades que les conté anteriormente. Entonces, cuando se encuentra con la niña de 5 años, yo le pido en un momento en que ella está viendo su drama, esa imagen que vio, le pido que se meta ella a la película porque ella es la dueña de esa película, pero además con su habilidad para la fotografía y para ver otras cosas va a crear una escena completamente distinta. Entonces ella, desde el hoy, abraza a la niña de los 5 años y le dice: tranquila, que estás, vamos a reclamar este territorio, nos afianzamos, hasta que ella logra visualizar que la niña empieza a echar raíces. Y el echar raíces en ese momento es fundamental porque es recuperar su seguridad y su identidad. A partir de ese momento empieza seguramente un proceso de identificación de su territorio, de conquista y de afianzamiento, insisto, que le va a permitir eliminar sus miedos y mirar con certeza su futuro. Y así la vamos llevando por todas las edades en las que vamos haciendo esos procesos de sanación, pero sobre todo con su propia lente de la fotógrafa que capta imágenes preciosas que ella está construyendo y añadiendo a su historia personal. Esto es muy bonito, es frecuente que elijamos nosotros la profesión porque es nuestra propia necesidad del encuentro con nosotros mismos y nos permite entender entonces que posiblemente el sufrimiento no es eterno y que tenemos que volver a recuperar la capacidad de sorprendernos, y esto solo nos hace infinitamente más inteligentes porque estamos creando valor y dándole valor a cada cosa que estamos experimentando, y desde allí estamos extrayendo lo mejor de nosotros para descubrir, para aprender, para innovar, para crear infinitamente y no renunciar por ningún motivo a ese mundo de las potencialidades. Y por eso es el momento de tener más acciones que reacciones. Cuando reaccionamos es el cerebro instintivo el que reacciona, es el cerebro reptil, es el cerebro más arcaico, mientras que cuando accionamos implicó un pensamiento, implicó un sentimiento que va también detrás de ese pensamiento, y eso nos permite elevar los ojos al alma, ver con mayor claridad eso que se nos presenta ya al futuro, y por supuesto es el momento de crear unos nuevos esquemas donde se recupere la dignidad, pero también demos paso a la diversidad, donde podamos entender que el otro está ahí presente y también nos está ayudando con muchísimas cosas. Yo veo que van poniendo por ahí comentarios y me parece maravilloso. Recuperar la capacidad de sorprendernos, ese es un punto absolutamente clave, es verdad. Y bienvenida, Patico, como nos dicen por aquí también, bienvenida, muy bienvenida. Entonces, ¿qué pasa? Que hay respeto aquí ya en esta visión posterior a la crisis, que tiene que empezar desde el aquí y desde el ahora. Insisto, ya recuperamos el respeto profundo por lo que nos rodea y por quienes nos rodean. Hay la sensación de correspondencia y de colaboración, y por eso hay una actitud mucho más cooperativa. Ya sabemos que solos no podemos abandonar este proceso, y es muy importante que salgamos entonces a flote con cero frustración. Aquí no tiene por qué cultivarse la frustración. Así nos haya ido pésimo en la crisis por alguna circunstancia, porque a lo mejor se acabó nuestro negocio, o a lo mejor esa relativa cercanía con la pareja, porque ya nos veíamos todos los días, hizo que se rompieran muchas cosas que estaban frágiles, o a lo mejor porque el futuro se vio truncado, porque se cerraron los aeropuertos y no nos pudimos ir. Es decir, todas esas cosas estaban allí para una razón, y había que entender, había que tratar de ver la transaparencia, lo que hay detrás de eso, para, insisto, evitar que la frustración tenga albergue. Por eso entonces nos dimos cuenta de que también en esta crisis teníamos que pasar de los lujos a la necesidad. Yo me moría de la risa en estos días escuchando un comentario de alguien que decía: pues claro, me quebré porque mi negocio era de labiales, ¿no? Y pues claro,
que se va a requerir un labial en este momento cuando todo el mundo tiene su boca tapada. Pero eso le permitió en un momento determinado decir, bueno, yo no puedo ser dependiente de una sola cosa, y empezó a diversificar sus contactos, empezó a diversificar su negocio, empezó a encontrar nuevas oportunidades, nuevas relaciones, y entonces entendió que en este momento en que pasábamos del lujo a la necesidad, había que darle prioridad a eso que los otros necesitan y no que está representado simplemente como un lujo más. Así que era fundamental que lo hiciéramos. De esta forma, entonces, es muy importante empezar a cultivar las redes para que volemos juntos, para que hagamos ese movimiento de relevo como lo hacen las aves, para poder entonces en un momento determinado tomar la punta, jalonar al grupo, y después, cuando ya sintamos la fatiga, tener el derecho a irnos hacia atrás y que otros nos vayan llevando poco a poco. Esto es muy bonito porque así es donde empieza la gestión de las emociones. Allí es donde pasamos de los miedos a la serenidad, a la prudencia, es donde pasamos desde la rabia o la ira a la autoafirmación, donde pasamos de la tristeza a la calma, donde pasamos de la manía a la bienaventuranza, donde pasamos de las obsesiones a las consagraciones. Es decir, allí es donde empezamos a calcular los riesgos, pero dándonos cuenta de que vale la pena capitalizar esos riesgos a través de la capacidad de manifestar y expresar nuestras emociones. Por eso allí se recurre más bien a una cosa fundamental, que es la comunicación, pero no de cualquier forma, es la verdadera acción de comunicarnos, que es la comunica-acción. La comunicación ya empieza con esto que cada uno de nosotros está incluyendo en el momento en que está expresando sus emociones a través de una acción, y que nos permita entender que la vida es dinámica y cambiante, que cada uno de nosotros en este momento está en un proceso donde acumula datos, donde hay muchas informaciones y hay que organizar toda esa información, y donde el conocimiento surgió a un primer plano para decir, un momentico, entonces a ver, ¿en qué estamos preparados? ¿Desde dónde tenemos que ofrecer? ¿Y cómo podemos contactarnos nosotros ya no solamente con el que está allá afuera, sino con nosotros mismos? Porque el primer cliente de la empresa de nuestra vida somos nosotros mismos. Desde allí, ahí sí, conectarnos con el otro, empezarle a dar rienda suelta. Nos vamos a tener que enfrentar a muchas cosas muy distintas en este proceso. Miren, nos enfrentamos ahora a la robótica, a las imágenes 3D, al mercadeo digital. Todos nos tuvimos que meter un poco en estas cosas. Yo mismo me tuve que meter a esto de las redes, entre otras cosas por sugerencia de muchos de ustedes, y cuando me vi en estas, que les confieso tenía un poquitico de jartera con meterme en las redes, hoy veo que es una excelente manera de multiplicar estos conocimientos, de entregarles a muchos que no pueden soñar con venir a una consulta como estas porque están por fuera del país o porque su situación no se los permite o lo que sea, pero de entregarles herramientas elementales, sencillas, para que cada uno vaya haciendo ese proceso de reencuentro consigo mismo, donde creemos unas relaciones tremendamente sinérgicas y simbióticas, donde la unión de las fuerzas sea mucho más que las partes, porque compartimos, y no se trata entonces ya de competir, sino de compartir. Allí es cuando verdaderamente empieza lo esencial. Allí es cuando nos damos cuenta de que todos podemos realizar una actividad de servicio, mucho más allá de simplemente buscar un número de seguidores. A mí me encanta soñar con la posibilidad de que le estamos sirviendo a tantos, y realmente lo constato muchísimo en mi consulta, lo constato con sus mensajes, lo constato con sus llamadas, y eso es lo más importante, eso es lo fundamental, porque realmente eso surge del corazón, y allí es donde nos encontramos con el verdadero capital humano, que es mucho más importante que el capital económico. Por supuesto, necesitamos de un capital económico, pero no podemos llegar a él sin haber capitalizado lo humano, para a través de eso canalizar los recursos y empezar a entender que tenemos que pasar a recursos humanos y más bien encontrar los humanos con recursos. Pasar de esos recursos humanos a humanos con recursos. Cuando nos encontramos con eso, entonces nos damos cuenta de que también es el momento de vivir una vida sin libretos, sin guiones, sino más bien haciéndole mucho caso a nuestra intuición, esa que nos dicta el corazón, esa que nos permite entonces pensar
que donde nada es seguro, todo es posible. Y si nada es seguro y todo es posible, significa que todo el potencial está a la mano y que tenemos que aprender a decir que esa crisis pasó o está pasando, que ayer terminó anoche, que hoy también es todavía, que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de empezar a generar, insisto, acciones prudentes que le permitan aprovechar sus recursos al máximo, dejar de analizar tanto porque el exceso de análisis produce parálisis y por qué no pasar entonces de víctimas a guerreros. Esos guerreros los remito a esa charla que hicimos antes con los arquetipos en la que hablamos del guerrero interior. Es muy importante que cada uno recupere ese guerrero interior, que empecemos a escuchar verdaderamente la crisis, pero escucharla de otra manera, a empezar a escuchar esta crisis como una profunda capacidad que tenemos en nuestro interior para repotencializar los dones y los talentos que cada uno de nosotros tiene. Es allí donde entonces empieza a aparecer lo que conocemos como el pensamiento divergente, donde ya no nos concentramos únicamente en aquella cosa que nos está produciendo mucho estrés, mucha angustia, mucha ansiedad, sino que empezamos a ver la capacidad de crear nuevas imágenes, de innovar, de contactar con lo que es verdaderamente esencial y de soltar lo que no nos corresponde, porque cada uno de nosotros en este momento tiene la oportunidad de señalar ese futuro, pero además de co-crearlo a través del contacto con los otros. Por eso, a ver, es muy importante que después de la crisis cada uno identifique que es el momento de pasar del online al offline. ¿Qué significa? Que es el momento de volvernos a ver cara a cara. Esto es muy prudente. Así tengamos una mascarilla, es muy importante ese contacto directo. Ya lo decíamos en otras ocasiones, hay mucha gente que está perdiendo muchas de sus capacidades cognitivas, sobre todo la gente de la tercera edad, porque dejaron de verse, dejaron de vincularse, y por eso la invitación es al offline, a meternos en el contacto cara a cara para poder llegar a cosas mucho más importantes. Así, mientras otros decidieron llorar en la crisis, otros crearon los pañuelos y le dieron utilidad a esas lágrimas que muchos estaban derramando. Es muy importante que abramos nuestra mente. Es muy importante que entendamos de una vez que este no es el tiempo del distanciamiento social. Entiéndase bien lo que estoy diciendo. Por supuesto, hay normas de bioseguridad, por supuesto nos tenemos que aislar desde el punto de vista físico, posiblemente no encontrarnos con los otros tan fácilmente, pero por supuesto también es fundamental que nos recreemos inventando la manera de acercarnos a muchos otros para que eso a su vez nos permita realmente, al contrario, en lugar de hacer un distanciamiento social, es un acercamiento, solo que en otros planos, como nos lo permita el proceso natural y normal de la enfermedad que estamos viviendo. Es el momento entonces de pasar de una situación grave y decisiva que ocurrió en un momento determinado a tomar determinaciones, valga la redundancia, para que se desarrollen nuevas estrategias, para que en cada uno de nosotros deje de habitar el miedo y para que pasemos de la falta de percepción a contactarnos con nosotros mismos. Bien, se nos fue el tiempo, yo quería extenderme un poquito más, pero seguramente entonces en una próxima charla complementaremos esto, porque me parece muy importante que demos algunos tips, algunas herramientas que van a ser muy importantes, muy significativas y que yo creo que nos van a ayudar a todos a entender esto de otra manera. Así que, y después de la crisis, ¿qué? Yo creo que ya con esto les sembré por lo menos algunas inquietudes que espero que les vayan generando también una manera nueva de afrontar, de irse recreando, de aprovechar estos momentos de pausa que de alguna manera la vida nos dio para poder empezar, ahí sí, cada uno a hacer los aportes que tiene que hacer. Vamos a llevarnos las manos al corazón, respiramos lenta y profundamente y empezamos a encontrarnos en esa respiración lenta y profunda con el ser que habita en nosotros, recuperando nuestros ritmos y nuestras pausas. Recordemos que el pulmón es el maestro que ayuda a controlar los ritmos
en nuestro interior, y por eso cuando hacemos el movimiento de inspiración, de la pausa y luego de la expiración y nuevamente la pausa, estamos conectándonos con nuestros propios ritmos, con nuestras propias frecuencias, y eso nos permite encontrar el plano en el que debemos vibrar de manera adecuada. Respiramos profundamente. Gozándonos este momento de encuentro con esa pausa. Y de esta manera vamos a ponerle color a nuestros pensamientos. Cuando en un momento todo era un claroscuro, ahora empieza la posibilidad de que cada uno utilice en la paleta de colores esos tintes, esos brillos, esas tonalidades que queremos darle a nuestra vida. Cada uno se va a contactar en este momento con un pensamiento semilla, que es la palabra colorido. Y cada uno va a darle colorido a su existencia en este momento, se va a conectar con su propia existencia, con su esencia, con la empresa de la vida, en todos los aspectos, en lo laboral, en lo emocional, en lo físico, en lo intelectual, en lo muy racional, en lo espiritual, en lo social, en lo familiar. En todos estos aspectos, cada uno va a pintar desde esa paleta de colores con el pincel más bello, que es el que va dirigido desde ese corazón que se prolonga a través de la mano, para colocar en el lienzo en blanco de sus vidas lo que cada uno en este instante empieza a dibujar en esa bella empresa de la vida. Y vayamos pintando de colores, vayamos dándole colorido a cada situación que estemos viviendo, a nuestras preocupaciones, pero también a nuestras emociones positivas, pongámosle todavía mucho más color, a nuestro entorno pongámosle mucho colorido, a nuestras palabras pongámosles colorido también, porque es perfectamente posible hacerlo. Aquello que estamos escuchando, démosle también matices para poder encontrar otras tonalidades y descubrir lo que hay detrás de alguna palabra que estamos escuchando en un momento determinado. Que cada uno vaya avanzando en su proceso, que cada uno vaya aportando desde lo más profundo de su ser, desde su esencia misma, e insisto, regalándose esa cantidad de matices posibles que en este instante salen a flote, para que seamos los dueños de ese lienzo que ahora dibujamos y pintamos a nuestro antojo. Y observamos cuando le vamos poniendo colorido, empezamos a conectarnos con nuestra verdadera y genuina alegría, con eso que está en cada uno de nosotros, con eso que cada uno de nosotros también puede aportarle a su propia vida y a la vida de los otros, porque cada uno irradia esos matices, esas vibraciones, y puede perfectamente llegar a conectarse con cosas esenciales que pueden hacerle la vida mucho más amable a aquellos que cohabitan con nosotros. Respiramos lenta y profundamente. Recordemos que este ejercicio de meditación deberíamos hacerlo al menos 20 minutos diariamente. Los 2 primeros minutos centrados solamente en la respiración. Los 15 minutos siguientes conectados con nuestro pensamiento semilla. Y los últimos 3 minutos nuevamente centrados en la respiración. Aquí lo hacemos un poco más breve en razón del tiempo, pero la invitación es a que lo hagamos y que perduremos con este tipo de pensamientos semillas hasta que nos sea un nuevo pensamiento semilla. Nos vamos conectando ahora nuevamente con este instante, con este presente, con este aquí y esta hora. Y leo algunas de las expresiones que tenemos aquí. Maravilloso como siempre, muchas gracias. Gracias, doctor Alejandro, por tanta generosidad al compartir conocimientos tan valiosos. Nos dice el Ciramúnera. Piedad Vélez nos dice: mil gracias por compartir tan espectacular espacio. Bendiciones hoy y siempre.
Hermosa charla, nos dice Claudia. Bueno, qué rico de verdad que estas cosas vayan llegando. Gracias Marjorie también, gracias a Abeu de Ángel que están por aquí, qué bueno. Natu López, también Juan Mejía, Luat 60, al compadre Lotero, el amigazo, excelente odontólogo, además se lo recomiendo tremendamente, un ser humano maravilloso. Focus Idiomas, a Carlos, Carlos Armando, qué rico que estás por aquí. A M. Duque, gracias, encontrarnos reinventándose la vida desde el corazón, eso es cierto, eso es lo que pretendemos precisamente. A Claudia González, un abrazote y más corazones para ti. Moni 1777, maravilloso. Luz Amparo, Irma Aguilera me dice, para mí ha sido una tremenda oportunidad para terminar de prepararme para realizar mi sueño, mi misión, y doy gracias por ello. Sí, esa es la actitud que hay que tener, más acción que reacción, nos dice aquí Daniel. Qué bueno que hayas rescatado esa frasecita, siempre con actitud positiva. Tatis Monteserra, un abrazote gigante, qué rico verte por aquí. Pili Rodka, a Niarendón, recuperar la capacidad de sorprendernos, este es un punto clave, sin duda que sí, es volver a recuperar al niño que habita en nosotros. Marta Cecilia, un abrazo para ti también, Caro, a Moni, al grupo Bulek, qué bueno que estén por aquí. Tengo un sueño muy grande con estas mujeres y yo sé que pronto les voy a dar una buena noticia. Bueno, abrazo para todos, estaremos aquí pendientes el próximo jueves, 6:30 de la tarde. La invitación de corazón a que sigamos expandiendo todo esto, a que sigamos compartiendo, a que le entreguemos esto a mucha gente para que muchos más puedan beneficiarse y seguramente que entre todos sigamos saliendo adelante con una mirada optimista, con ganas de compartir, con optimismo, con ganas, insisto, con mucha fuerza, con mucho poder de convicción. Chao, chao, un abrazo gigante.